Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación del último número de Blanco Móvil, Haití entre la desolación y la esperanza. Para esta ocasión van a presentar Randolph Gilbert, Mónica Mansur, Francis Mestris y Eduardo Moches, y va a hacer una lectura de texto Francesca Guillén. Bienvenidos. Iniciamos la presentación no del último número, sino del más reciente. Eso del último número es bastante poco agradable. Esperemos mayor vida. Estamos en una mesa que a mí me da mucho gusto, parte de un proceso de trabajo en el cual debo realmente enfatizar que, y eso lo hará elevarse evidentemente de la silla, Francis Mestris, que ha realizado un trabajo muy importante en el espacio tanto de la selección de texto como de la traducción de los mismos. Entonces, yo creo que es evidentemente un trabajo muy importante que Francis ha realizado en función de este número sobre la realidad haitiana a través de la propia literatura. Los presentes en la mesa fueron dichos. Yo voy a hacer una especie de ritual que es la lectura de un neo editorial, se llama Los Primeros Pasos, escrito por el que está hablando ahora. Para bajar la ceguera. Haití es la primera nación americana en independizarse y la primera república en abolir la esclavitud. Esto fue producto de un movimiento revolucionario dado por una asamblea de esclavos de origen africano. Este hecho histórico ha marcado brutalmente la vida social y política. Del siglo XIX en adelante ha vivido constantes agresiones, boicots económicos e invasiones militares de países europeos, de Estados Unidos e intervenciones de las Naciones Unidas. Asimismo, el pueblo haitiano ha sufrido las intervenciones como la infame y asesina dictadura de los Duvaliers, aunada a la complicidad racista y clasista de los gobiernos dominicanos, especialmente con la intervención del dictador Trujillo. Vive hoy una situación de miseria infinita. Es el país más pobre del continente. Inestabilidad social y política, bandas armadas criminales que controlan gran parte del territorio, deforestación masiva de los bosques, acción de empresas transnacionales, creación de mayor pobreza. Y en este escenario angustioso, vive y sobreviven las expresiones literarias que surcaron a través de los siglos su presencia crítica, corrosiva y bravía. Los escritores nos dejan una herencia viva expresada con algunos fragmentos. Sí, los inviernos en mi ama dispersan una tempestad de aves de ceniza. Reconoceré la rebelión de tus manos. África, he conservado tu recuerdo, África. Tú estás en mí, como la astilla en la herida. Esperas el próximo llamado, la inevitable movilización, porque tu propia guerra no ha conocido sino treguas, porque no hay tierra en que no haya corrido tu sangre, ni lengua en que tu color no se insulte. En Haití, todos los tambores hablan de noche. Ojalá se vayan para siempre, que revienten el tambor triste, los tambores enfermizos, los tambores obsesivos y quejumbrosos. Los tambores que piden perdón a la vida. Pueblo saqueado, pueblo desfondado, como tierra en barbecho. Pueblo desmontado para enriquecer las grandes ferias del mundo. Poesía para la sobrevida. En esta espera carbonosa. Poesía para no fallar ni desfallecer. Poesía para no morir.
de Anthony Phelps, que nació en 1928, poeta, novelista y dramaturgo haitiano. En 1961 fundó el grupo Haití Littéraire y la revista Semences. Formó una compañía de actores y creó un programa semanal de radio de poesía y teatro en Puerto Príncipe. Por sus críticas al dictador Duvalier fue encarcelado y luego exiliado a Canadá, donde hizo teatro, radio, televisión, cine y periodismo. Produjo discos de poemas de autores haitianos. Es autor de 20 libros traducidos en 7 idiomas y fue premiado por el Canada Council of Arts y por la Academia Francesa en 2017. Este es mi país. Versión de Mónica Mansur. A la orilla de los calores vivíamos en el extremo, bajo la erupción de fuerte savia, en un estallido de granadas maduradas a la caída de la tarde. Nuestras vías reales se engalanan con el balanceo de las mujeres. Las jóvenes con los senos desnudos imitaban frente al templo, sobre el atrio de granito rosa y verde, la lenta danza de los vestales, y las faldas de seda con sabios adornos seguían a contratiempo el movimiento de las caderas. Éramos los conductores de las fiestas vesperales. Toda carne resplandecía contra el hilo de la sombra, en el mutismo asustado de nuestros dobles silencios, y el porte de las palmeras lanzaba en la noche húmeda un grito de nobleza. Vivíamos en el extremo. Nuestros pies, desnudos, medían la distancia del día y nuestras lenguas tanteaban el sabor del mar. En cada escala, en las bahías tibias, el nombre de las radas prometía éxtasis nuevos en la hora fraternal del crepúsculo, en la dulzura líquida de la oscuridad azul, salinidad de los puertos, donde los galeones cargados de pedrería se mojaban en los atuendos grandiosos del ocaso. Las líneas de sombra se amansaban con las cadencias del ser, y en la noche los perros sin cola se perseguían aullando en las sombras. La embriagante quemadura del ron escurría de los cántaros azules, y en el hueco de su falda, tinta, las jóvenes ondulantes nos ofrecían la primicia de los mangos perfumados. Y luego, lo inevitable cayó entre nosotros, lo inevitable en nosotros como una arista de sílice. Por las heridas del espacio y las gargantas profundas, los vientos recogieron todo en los primeros desmontes, y los clamores registrados en sus pliegues invisibles turbaban la densidad del aire con música ensordecedora, cada vez más negro y cada vez más frío. Lo inevitable en nosotros fuerza sus dedos de mármol sobre la placa bruñida del reloj de sol. La sombra del estilete indica el tiempo de la oclusión, y la vergonzosa transgresión de la ley de las mayorías se inscribe en línea de color como margen de lo abstracto, porque hemos perdido el don de lo esencial, y el logos se ha refugiado en el mutismo de la piedra. Sobre el granito rosa y verde chorrea el recuerdo de las lentas danzas de las vestales. El vaivén rítmico de sus caderas perfectas flota en el aire, viciado de 1000 exhalaciones, y los residuos amorfos de los descansos alcobas se disuelven en la salinidad de las aguas. Oh, fermentación del silencio, carcomiendo el templo como un cáncer. Poesía para la sobrevida en esta espera carbonosa. Poesía para no fallar ni desfallecer, poesía para no morir sin recuperar el camino de las estrellas. El verano se acaba. ¿De qué color es la estación nueva sino de esperanza? El verano se acaba y mi memoria recuerda.
poeta Bertiche Villard-Denis, 1940-2004. Poeta y pintor, formó el grupo Haití Literario con René Philoptet y otros poetas en 1960 en Puerto Príncipe. Su poesía fue aclamada en Francia, donde vivió varios años. Después marchó a Canadá, Quebec. Es autor de un solo libro de poemas. Idem, la misma cosa. Ella tenía ojos de ultramar. Ella tenía ojos de ultramar cuando yo la amaba. Y en este mar me detuve como un pescador. Tenía ojos de ultramar que engullían mi juventud. Entre el azogue de su espejo y mis ojos de locos quejidos, deposité mi gran sueño como ciudades de coral. En el fondo marino de sus ojos grandes me demoré largo tiempo, como unas algas de pie de sueños en el brocal de su presencia. Sueños atándose dentro de sus ojos al pasado, en que se convirtieron su inocencia y su juventud. Oh, esos ojos de mar en ella encarnados, las olas se confunden con la edad, y nuestros viajes en sueños nos abrieron un mundo cerrado. El arco iris alrededor de mis brazos, los limoneros dormidos en mi frente, mis manos abiertos a los dedos del viento y mis cabellos a toda planta que curaba el corazón de los amantes. ¡Ah! Iremos al norte de las nubes de luto como la barca del pescador para encontrar sus ojos dormidos al fondo del estanque. Oh, 1000 veces los adoré y envidié. Tenía hermosos ojos de sueños borrosos que se tragaban la belleza y el futuro. Mi juventud, sus ojos perdidos con la infancia y el júbilo, os adoro más que la ceniza negra de su cuerpo, acostado sobre el mundo con mi juventud. Tenía unos ojos de ultramar, frágiles, más puros que la inocencia de un niño. Y ahora la palabra el corresponsable de este número, Francis Pestre. Gracias, Eduardo. Pues yo empecé a interesarme en Haití, digamos, hace mucho tiempo, cuando leí Los gobernadores del Rocío, ¿no? Ese es un libro fundador, ¿no? De la literatura haitiana de los años 40, y realmente me fascinó, ¿no? Y después en el Instituto de América Latina de París, pues un bibliotecario era haitiano y bueno, pues me prestaba libros y si me tardaba, pues no pasaba nada y todo eso. Nos intercambiábamos libros también y todo eso, ¿no? Y ya falleció, en fin, y bueno, pues hasta que hace poco, pues Eduardo me propuso hacer un número de la revista sobre Haití. Yo ya había ido a recorrer varios sitios donde se concentran la migración haitiana aquí, para apoyarlos, ayudarles un poco. Pero bueno, sobre todo en la Santísima hay alrededor de 2000 haitianos, dominicanos y venezolanos sobre todo, y ahí están en condiciones realmente deplorables. Ya no cabían en una parte de la nave de la iglesia. Entonces eso está por la Merced, ¿no? Y bueno, pues entonces está ocupado todo el atrio y toda la plaza que hay ahí, ¿no? Incluso ya hay una terminal de autobuses para Chiapas, ¿no? Así, por cierto, muy baratos.
Bueno, entonces, pues sí, la verdad es que sí, esa gente necesita apoyo porque pues están en carpas, hay una mayoría de carpas de tela, ¿no? Y de cartón y todo eso no hay realmente, no son, digamos, chozas en duro, pues de algo más sólido, pues entonces con las lluvias actuales, pues sí están sufriendo bastante y hay bastante gripas y catarros y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un poco para explicar por qué me metí a trabajar ese tema y pues tengo pues que pues quería agradecer muchísimo a Mónica Mansur, que es pionera en esto, pionera en hacer una antología pues muy vasta de la literatura, no solamente haitiana, ¿no? Caribeña y negra de América, ¿no? América Latina. Y también a Randolph Gilbert, ¿no? Pues me contactó con varios poetas haitianos que no viven aquí y que les escribí y todo, y pues me mandaron poemas. Y él me consiguió también poemas, ¿no? Y me tradujo uno que voy a leer después, ¿no? Y la verdad es que no hay mucho a donde buscar pistas, huellas para poder juntar esa ontología de manera más actual, ¿no? Porque pues sí, hay desde los años 90, pues ha habido muchos nuevos, jóvenes poetas, y pues había que buscarlas, y los busqué en Francia, busqué sus libros más bien en Francia, los busqué escribiendo a Canadá sobre todo, y pues encontré algunos, y por ejemplo, Evelyn Trujillo me mandó sus poemas y me contactó con su hermano, ¿no? Lionel Trujillo, y Yannick Laes, que también es otra de las grandes, pues novelistas haitianas, pues también me permitió pues antologar algunos fragmentos de novela. Y entonces, bueno, pues poco a poco se fue armando esto. Yo, la verdad, no siempre tuve el copyright, ¿no? No pude tener todos los copyrights, pero bueno, yo creo que no es un problema, ¿no? Como la formalidad. Como es móvil. Bueno, la traducción me costó trabajo porque es una literatura torrencial, ¿no? De veras, muy, no sé, es un ritmo y es una cadencia de muchas veces de tipo salmista, ¿no? Con grandes versos, con imágenes fulgurantes, ¿no? Y con una realidad desgarradora, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hay que hacer acrobacias pues con la traducción, acrobacias lingüísticas, para poder conservar el ritmo y no hacer traducción literal, ¿no? Entonces, voy a leer nada más rápido un pequeño poema bueno, porque es de una poeta, porque el problema es que muchas veces Blanco Móvil publica poetas hombres, ¿no? Y no mujeres, entonces me dijeron, no, perdón, pues eso es una barbaridad de su parte. No conoce la revista Blanco Móvil. Bueno, pero tú mismo lo dijiste. No, nunca dije eso. Nunca dije. Bueno, está bien. Yo le responderé. Bueno, entonces afuera en la calle. Sí, acá. Sí,
Siga. Bueno, total, bueno, pues la primera que me contestó desde fuera del país, y desde Estados Unidos, pues es una mujer, y sí pude incluir 4 o 5 poetas, mujeres, ¿no? Que realmente son muy buenas. Entonces voy a leer nada más un pequeño poema de Emily Prophet, que no incluí aquí, y dice así: la calle camina después de nosotros, somos vestigios de ferrocarril, es la historia de toda una ciudad que nos fluye por las venas. Nos hace falta un pretexto para ser dos. Dice ella lo siguiente: encontré a los poemas en la voz y en los ojos que mordisquean cada día la desdicha, la soledad. Les pertenecen. Es gracias a estos alientos como la poesía permanece, transforma lo cotidiano y le da la razón a estos afloramientos, estas interpretaciones que convidan a mirar la vida por las márgenes que llenar. Y precisamente su libro se llama Márgenes que llenar. Bueno, y bueno, mejor espero para leer otro poema, y yo nada más quisiera subrayar un punto que me parece muy importante. En mi introducción señala una cuestión, que por qué a pesar de la miseria, a pesar de las invasiones, a pesar de las élites que tienen también, que tiene Haití, porque son élites incluso, bueno, por ejemplo, la izquierda, son grupúsculos, o sea, que hay un gran problema de legitimidad y de base social, ¿no? De los partidos, incluso la izquierda, y entonces, bueno, entonces tiene unas élites bastante problemáticas, ¿no? Pero finalmente, como decía, no sé qué, una socióloga haitiana decía, pues que ya los haitianos, la mayoría del pueblo, no tiene esperanza, ¿no? En los gobiernos, ¿no? Se las arregla como pueden, ¿no? Entonces, voy a leer una cuestión que me parece muy importante, que es el tejido cultural, ¿no? De Haití, que es muy fuerte, o que era muy fuerte, no sé si ahora, pero que se remonta a la lucha por la independencia y contra la esclavitud, ¿no? Entonces, aquí voy a leer esto. A pesar de todo esto, han sobrevivido gracias a la resiliencia de su tejido social, su sentido de comunidad y la organización de su pueblo, de sus campesinos, colonos, trabajadores, microempresarios, y a la ayuda financiera de su diáspora, que empezó desde los años 60 y que últimamente se amplió hasta abarcarse amplios sectores. Y el fluido que aglutinó a los haitianos en sus aldeas, sus barrios, sus mercados, sus templos, sus escuelas y sus carpas post-sísmicas, es un hondo y fecundo sustrato cultural. Un hondo y fecundo sustrato cultural de origen campirano, de raigambre africana, mezclado con la semilla autóctona taína o caribe, que ha nutrido sus pueblos de cimarrones, que eran los quilombos de aquí, de América Ibérica, de pueblos de cimarrones, pues han nutrido sus expresiones religiosas como el vudú y las cofradías, que son resultado del sincretismo, del culto a los ancestros y la magia con la religión cristiana y sus santos. E incluso expresiones laicas como el Mardi Gras o Carnaval. Y también ha sellado los movimientos políticos de sus guerras de resistencia antiesclavista y anticolonial contra las tropas francesas, contra los grandes terratenientes mulatos y su estado depredador, y contra la guerrilla contra las tropas norteamericanas invasoras. Finalmente, contra las dictaduras civiles de los Duvalier.
Bueno, pues dejo la palabra a Raymond Camacho. Kathleen Mars, nacida en 1958, por 25 años trabajó como asistente administrativa y no es hasta principios de los 90 que comienza a escribir a través de la poesía. Participa activamente en muchas actividades culturales en su país, trabaja con la escritora Pujol en el desarrollo de una antología de 2 siglos de escritura de las mujeres en Haití. Su literatura es realista, llena de amor y sensualidad, y a través de ella muestra la difícil situación de la sociedad haitiana y la confusión de un pueblo siempre en la búsqueda constante de su identidad como nación. Su obra aboga por los derechos de las mujeres altamente discriminadas en Haití. Deriva en rojo 1. Porque cada palabra esconde un fin del mundo y la sombra hace más viva la luz. La bella vida de su herida roja flamea en tristezas esparcidas. Un rojo exuberante hasta morir. Un rojo para amar sin tomar aliento, para beber como un maravilloso veneno. El rojo de mi amor me quema así de fuerte. El flamboyán rojo en el silencio, violento, fuego de júbilo, sacrificio sangriento. El flamboyán carnívoro chupa la sangre del verano. Mi corazón también lo hace, manchándome. Somos como amantes voraces. ¿Quién me dirá que no es bello llorar? ¿Quién me dirá que me entregué al instante bermejo y por qué la sangre tenaz del verano renace en el orgasmo del flamboyán? Un pétalo, 2 pétalos, 3 pétalos, rojo sangre, rojo vulva, rojo ogú. Tú derivas, hija mía, derivas y te enredas, alienando punto de guardia en el tiempo del flamboyán. La pasión es roja, roja e inquietante, exulta en el corazón del verano en caída libre y cuerpo omnipresente, omnívoro, hambriento de instantes multicolores. El rojo flamboyán reclama en mis venas lo debido, como los devoradores labios de un verano escandaloso. Gracias. Rodney Saint-Eloi, 1963, nacido en Cavaillon, Haití. Se mudó a Canadá en 2001, donde fundó la editorial Mémoire d'Encre, que ha acogido la literatura de autores de origen afroamericano de los pueblos indoamericanos y africanos. Es autor de múltiples poemarios que han recibido premios de mejor escritor de literatura francófona. Para reunir los continentes. Al vivir la parte unificada de los océanos, el poema en adelante aprende a reunir los continentes, para que soberano sople el horizonte múltiple del viento, como los infantes terribles que queman el mapamundi. Esos hollan los territorios de bruma, incendian los imperios, las fronteras. Todo es entonces un solo y mismo rostro. Todo es entonces un solo y mismo país. Una multitud enfrente al mar. La arena es el misterio de la ciudad. La manada erra entre el desierto. La mar está cerca del corazón de las estrellas. Entre la amistad de los soles, el tiempo no dividido, el espacio no dividido, en el deseo voraz de los colores. Imaginen una mano empuñada, labios salvajes que se entregan, ventanas que acarician rostros amigos. El poema en adelante surca la ternura del territorio. Nada es demasiado bello para reunir los continentes.
continuamos. Hay un punto que me parece interesante de lo que dijo Francis, mucho lo que dijo, pero hay una parte que se me hace importante, que es la situación de vida de los migrantes haitianos. Y esa situación de vida es, a mi entender, clara responsabilidad no de la sociedad, sino del gobierno. La actitud de cierto menosprecio a las situaciones migrantes es algo que está sucediendo en los últimos tiempos y es realmente de, por lo menos de denunciarla, la actitud de que una oficina de migrantes quedó paralizada más de 3 meses y eso es una parte expresiva de una forma de relacionarse con el proceso migratorio. Nada más, y ahora paso a Rodrigo. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? De donde vengo, aquí de Oaxaca, cerquita, cuando uno llega a una casa ajena en Haití, dice honor y los de la casa le contestan respeto. Honor y respeto. Entonces, yo les voy a decir honor. Muchísimas gracias. Yo soy tal vez el único ajeno a poesía, además en esta mesa. Soy economista, muchos me conocen con ese perfil. Espérate. Por eso la pusieron en el último, para evitar así. La poesía tiene una gran ventaja dentro del mundo literario. Uno puede agarrar cualquier libro de poesía, abre en cualquier página y leer. No hace falta tener antecedente, te gustó, no te gustó, lo que en cualquier otro género literario te requiere. Entonces es como una gran fortaleza, creo yo, que no soy especialista. Segunda, estoy aquí recién cumpliendo mis 46 años en México, no vayan a decir otra vez, ya los veo, por cumplirlos. Y en esta sala y a mi lado en particular está una persona entrañable, porque tenemos casi este medio siglo de conocernos. Su hija que está aquí, yo la vi todavía de trencita, de colitas, calcetinas, en fin. Hay muchísimo afecto en ella, espero, hacia ella, y espero que viceversa. Pero también en la sala. Está a quien debo mi permanencia en la región más transparente de esta ciudad, Marisol. Están también amigos y amigas entrañables de esta larga travesía de 46 años. Unos más recientes, otros mucho más antiguos. No voy a citar todos, pero voy a citar uno porque es el motivo de mi presencia en esta mesa desde hace 1 año, trabajando, acompañando a Francis en esta labor. Aquí está Carlos Alba, de repente llega un WhatsApp que es muy de moda ahora. Oye, Randy, te va a hablar un amigo, sociólogo francés mexicano, hace años no lo he visto, pero está buscando a alguien para temas de poesía de Haití, no de economía. Dije, bueno. Y fue así como conocí a Francis, justo en julio del año pasado. Entonces uno puede ir por el WhatsApp, ir viendo las citas en el café, como se llama. No es ninguna publicidad, porque tampoco, Café Forte ahí, de la Cuauhtémoc, que nos quedaba bien a los dos, etcétera, yendo, viniendo, llevando material, trayendo, consiguiendo los contactos que ella mencionó, la Niclaense, Cito Café, en fin, y muchos más. Y también sería ingrato no mencionar a 2 personas que son también el enlace de mi relación con la poesía haitiana en particular. Una que fue alumna de Mónica Monzur, que es tocaya además, Monique Lafontaine, de una librería en Haití, La Pléiade, y su hermana Solange. Entonces, también a ellas, si es que algún día vean este Facebook, si es que de verdad están transmitiendo, espero que sí, que sepan que hicimos este reconocimiento de gratitud a ellas. Y también a muchas otras gentes, a su papá que todavía conocimos en la librería original La Pléiade. Se pasé, muerta pasé, en creoles venía yo de paso, yo venía por 3 años y mira, transcurrieron 46. El sentir de gratitud que expresé hace rato va también a los poetas haitianos en creol y en francés que aprendí a conocer a lo largo de estos tiempos.
a conocer por sus textos, y varios de ellos, por uno de los vivos de esta generación reciente, porque creo que Margarita en su texto, en el artículo, hace perfectamente, muchísimas felicidades por el artículo, y esa cobertura, digamos, los tres grandes épocas de la poesía haitiana. O sea, hay que hacer siempre un corte en algún lado, pero creo que si lo haces bastante completo en el artículo que está en la revista, se los recomiendo, no hacía falta, pero está. Y entre algunos los llegué a conocer, primero de oídas. Anthony Phelps, Mon pays que voici, el LP, estuvo en mi casa en el Congo en los años 60. ¿Okay? LP, estoy diciendo. Mi papá lo oía porque estaba preparando, hizo el artículo al momento dado, que jamás lo vi, pero sobre Anthony Phelps, que cuestionaba él. Mon pays que voici, el LP, que hoy en día, por supuesto, está en CD, y que Mónica hizo esa traducción espléndida, además en un libro. La gran ventaja que está el libro de los dos lados, que de verdad cuando uno lee poesía, tener del lado en francés y del lado en español es una maravilla. Ella habrá olvidado esa anécdota. Una vez en Haití, hay un texto de Phelps que me encanta, está ahí, dentro de este libro. Y yo me acordaba los primeros versos. Y yo quería usar, quienes me conocen de la CEPAL, aquí están dos colegas de ahí, saben que siempre luego recurro a textos de poesía de Haití o de otras partes. Dije, ese es el que yo quiero. Y eran como las 11 de la noche. Mónica es nocturna, muy nocturna. Ahora, entonces dije, le voy a hablar. Porque no tenía el libro conmigo, como película así, no tenía el extracto, solo tenía como ese pedacito, ¿no? Si le tolió du cœur, ¿no? Eso, que es un texto justo de mucha esperanza. Entonces le hablé, ¿no? Le dije, Mansur, estoy aquí en Haití, pero yo, para mi presentación de economía y demás mañana, requiere este fragmento. ¿Me lo puedes mandar? Y había celular en aquel tiempo, pues ella me lo estuvo leyendo por teléfono y yo apuntaba, ¿sale? O sea, no que sea hay pasión por la poesía, o sea, uno solo de necio hace estas cosas. Otra gran lección que yo creo que quienes están en este mundo literario, antología, como Mónica, como Eduardo, tú mismo, Francis, es a la hora de hacer una antología, una selección, lo que tú quieras, pues, digo, si es un documento muy formal, un libro, habrás que cubrir algunos periodos, algunos, o sea, no sé, inconturnables, que no puedes darle vuelta. Si alguien hiciera, no sé, una antología sobre México, poesía, y saltar Octavio Paz o algunos otros, es decir, Sabines, se vería mal. Bueno, uno puede decir, no lo incluí porque me cae mal o porque no me gusta, pero como antología es mala, ¿no? Ok, va. Segundo, digo esto porque lo que voy a leer de poesía hoy, haitiana, de esta selección, son los que no entraron. ¿Sí? Son los que me gustan, pero a Francis igual que no, traducidos era mucha lata. Entonces digo, él no los incluyó, yo los hubiera incluido. No es, o sea, no compite, se complementa. Y creo que es muy importante decirlo. Sumamos, no restamos. Y para eso estamos hoy. Ni pienso competir con la voz de Francesca, su lectura preciosa. De hecho, además hace rato cerré los ojos, de otra cosa que tiene la poesía, anecdotario esta noche. Después del terremoto de Haití, tengo un reconocimiento, una gratitud inmensa hacia México, los mexicanos y mexicanas. Y siempre que lo menciono, lo digo, no solo porque es de aquí para afuera, porque lo viví. Este país, a pesar de los pesares, se volcó hacia Haití. Y yo lo viví personalmente. Y siempre que menciono terremoto de Haití, 12 de enero de 2010, tengo que decirlo, porque sería una ingratitud de mi parte de no mencionarlo. Yo estuve un mes y medio después del terremoto en Haití haciendo un tema de evaluación económica y social, que es parte de nuestra charla. Me llevé, por supuesto, computadora, y no me llevé ningún libro, me llevé cuadernitos y demás, donde siempre uno... Y me llevé 2 discos. De hecho, le hice una copia pirata, que le regalé a Francis, de Pierrot Brisson, que es el que lee los textos, ¿no? Son 2 discos. Y los escuché durante un mes y medio, todos los días. ¿Okay? Todos los días, completitos. Entonces, de hecho, el primer texto que leíste hace rato, cuando lo estabas leyendo, yo lo estaba escuchando en francés en la voz de Pierrot Brisson, que está en este disco. ¿Ok? El primero. Okay. Me han de haber odiado algunos de este gran seminario, esta cosa grande que era para hacer la evaluación, porque se los receté todos los días, porque yo me quedé en ese hotel donde se estaba haciendo la evaluación, que es el Hotel Caribe en Haití, que es el único, de hecho, digamos, que estaba medio de pie en aquel tiempo. Yo conseguí quedarme ahí porque tenía familiares, amigos en Puerto Príncipe, en Haití, y no tenía que irme y todo. Entonces, era el hotel que no servía como hotel, sino estaba la sala de conferencia de los trabajos,
pero reconvirtieron en un dormitorio literalmente una de las salitas de conferencia donde yo me quedé durante 1 mes y medio. Había un biombo, eran para 10 personas y nunca estuvimos más de 2 gentes, la verdad. Entonces yo estaba a una puerta de la sala de conferencia donde fue todo el evento. Me paraba a las 5:30 de la mañana, hacía mis ejercicios, hacía como un ritual, que era como la primera media hora de la mañana que es tuya y de nadie más, que es muy importante. Michelle se acordará que yo se lo platiqué cuando ella iba a ir a Haití, en aquella vez, ya a los que me han acompañado a Haití muchas veces lo saben. Yo llegaba a la sala de conferencia, conectaba mi computadora, y todavía no empezaba la reunión, por supuesto, pero algunos empezaban a llegar y dejaba correr el disco. ¿Ok? No me importa, hasta la hora formal que empezó la reunión. Y si alguien me decía, oye, puedes bajarle con la pena, todavía no empieza la reunión, yo estoy escuchando poesía. Es la ventaja de estar en tu territorio. Marcas territorio. Quien tiene gato no sabe, ¿verdad? Marcamos territorio. Ese espacio lo reivindico. Como reivindico esta noche, sobre lo que empecé hace rato, de leer otros textos de mismos autores, de hecho casi todos que ya están aquí incluidos. Y yo recogí de Phelps, también de Montpellier, o así, un pedacito. Oh, mi país, te amo como a un ser de carne y conozco tu sufrimiento y veo tu miseria y me pregunto la ira en el corazón. ¿Qué mano ha trazado sobre el registro de las naciones una pequeña estrella junto a tu nombre? También de Phelps, en Montpellier o así. No intentes adivinar el punto de la maduración. Nunca nadie ha sorprendido el instante cuando en mañana se transforma el alma. Dentro de la revista y lo que uno si hoy en día pusiera Haití y lo googlea, que es un verbo, ¿verdad? Gracias. La doctora lo dijo así. Si pone Haití, le van a salir lo que hemos visto, las fotos, los dramas, crímenes, febrero, o sea, las imágenes que han llenado. No sale poesía, tarda uno en encontrar poesía, por supuesto. Entonces sale todo lo demás. Policía, sí. Sale policía, pero no poesía. Violencia, crímenes, muerte, desastres, en fin. Y son millones de registros. Salen dramas, por supuesto, violaciones, asesinatos, una ciudad por tu príncipe, 80% ocupada. Mi colaboración original, que no salió en esta revista por falta mía, y se me pasó el tiempo, se me pasa la vida a algunos, iba a ser sobre economía y poesía. No lo voy a leer por una razón sencilla, lo quiero rescatar algún día. Si lo leo hoy, pues ya lo quemé, derechos de autor, aunque no hay copyright, ya se lo cedí a Eduardo a ellos, no lo voy a ceder todavía. Okay. Regreso al tema encuentra uno de esa parte, violencia en Haití, todos estos temas. Y hay un texto profundo, no lo voy a leer completo. Es un texto muy fuerte. Voy a leer el primer párrafo en francés y me sigo en español el segundo. De Jacques Roche, periodista y poeta de Haití, secuestrado el 11 de julio de 2005 y encontrado muerto, asesinado el 14 de julio de 2005, hace 19 años, ¿verdad? O sea, no es ayer, ¿verdad? Es una circunstancia que viene atravesando Haití hace muchos años. O sea, es la crisis de ahora, la crisis institucional después del asesinato de Jovenel Moïse en 2021, etcétera, etcétera. Lo estoy mencionando 2005, o sea, no es ayer, o sea, no es la violación, asesinatos, los cientos, miles de desplazados de este año y de otros años. Y Jacques Roche escribió Sobrevivir, survivre, antes de su muerte. Es un texto, solo leo, le digo el primer párrafo en francés y lo sigo en español el que sigue. Tu peux détruire ma maison, voler mon argent, mes vêtements et mes chaussures, me laisser nu en plein hiver. Mais tu ne peux tuer mon rêve, tu ne peux tuer l'espoir. Puedes amordazarme, encarcelarme, alejarme de mis amigos y mancillar mi reputación, dejarme desnudo en medio del desierto, pero no puedes matar mi sueño, no puedes matar la esperanza. Puedes sacarme los ojos y reventarme mis tímpanos, cortarme los brazos y las piernas, dejarme desnudo en plena calle, pero no puedes matar mi sueño, no puedes matar la esperanza.
Puedes cubrirme de heridas, flotar sal en las heridas, divertirte al torturarme hasta que orine sangre. Puedes encerrarme sin papel ni bolígrafo, internarme como loco y enloquecerme, humillarme, aplastarme, matarme de sed y de hambre, hacerme firmar la rendición de mis batallas. Puedes matar a mis hijos, matar a mi esposa, matar a toda mi gente y matarme, pero no puedes matar mi sueño, no puedes matar la esperanza. Un texto, y voy a provocar a Mónica Mansur, yo creo que sí va a caer. No. Te vas a dejar. Vamos a hacer en 2 voces, no estaba previsto. Tú vas a leer en creol y yo en español, porque es lo más no. El texto salió dentro de la revista en creol, ¿ok? Traje la traducción, una opción. Entonces, no lo leo. De Casal no lo leo. En creol, pues yo no lo leo. O sea, a ver. Se llama modestia. A ver. ¿Lo vas a leer? Y yo lo leo en español. Lo vas a hacer, ok, ¿va? Pero entonces, no es leer ni leer. O sea, vamos a jugar a 2 voces. Yo voy a leer en creol y el ritmo te va a dar el texto. O sea, tú, hablando francés, entiendes el creol. No es cierto. Pregúntenle. Ok, va. Es un texto, o sea, después de sobrevivir el texto profundo de ahorita, yo creo que todo el mundo se les erizó un poquito la piel, sentimos gacho. Vamos a divertirnos tantito. Yo creo que en algún lugar en el texto alguien lo puso, no sé si yo creo que tú o Margarita, como esa parte, hay mucha lectura, hay música, hay danza, hay violencia en los textos, muchos de los más recientes, pero también hay muchísimo coqueteo con la vida, amores, porque la vida está hecho de todos estos. Okay. Entonces, mi querido Francis, yo había pensado en una mujer en la lectura, ¿sabes por qué razón? Por lo que dice el texto, pero bueno, nos aventamos. Pues, por esa razón había pensado en Mónica Mansur, pero total, no pasa nada, porque ella iba a ser la mujer del texto, por eso. Va. Doctor, esa es la traducción, la que yo mandé, ¿verdad? Entonces, pásale a esta a Mansur, por favor. La hacemos en... No, te voy a decir por qué, porque cuando vas a oír el texto vas a entender por qué razón es una mujer, porque va dirigida a... Ok. La versión en español aquí la tiene. Ok. Tutuni será Pamela. De entre todo tu ajuar. Tutuni, celui qui plus belle, plus soit, celui qui prend plus corps. Tu desnudez es mi prenda favorita. No, te falta el otro cachito. Es la más bella, más suave. Es la que toma el pliego de tu cuerpo. La que se ajusta a todos los pliegues de tu cuerpo. Ahora vamos. Okay. Depuis le point de orteil, passer dans le fond de yeux. Desde el intersticio del dedo gordo, pasando por la línea de tus nalgas, hasta llegar a tus senos. C'est un justo corps sous mesure. Es un leotardo a la medida, una prenda hecha sin dejar de mirarte ni un segundo. C'est un qui fait à Gensu sans les détroussiers. Una prenda hecha con mi aliento, respiración, sobre cada vello de tu cuerpo. Un rad qui fait à souffle dans toute plume corps. Un rad moins défait, vite et pressé. Una prenda que puedo deshacer en un abrir y cerrar de ojos. Tout nu, c'est un rad. Pas qu'à voyer dans la vie. Tu desnudez es una prenda que no puedo mandar a lavar. C'est moi qui peux laver corps. Soy yo quien tiene que lavar tu cuerpo. Avec sentiment, avec feuille corps au sol. Con un jabón de aroma dulce, con hoja de guanábana. À cracher môme inventé pour en créole. Belle si en créole. Con la saliva de estas palabras que inventé solo para ti, mi bella mujer criolla.
llegaste a tiempo, la traducción. A la calle, a la calle. Por suerte, es la UNAM que dice, ¿verdad? Por mi raza hablará el Espíritu, por mi sentimiento hablará el Espíritu siempre. Ok. Oye, ¿y no puede ahora la otra versión? O sea que ahora que lo lea Mónica. No, era este mismo. Por eso, pero ahora para escuchar. No, hombre, no vamos a escucharlo dos veces. No. Mónica, no. Además, ya sabe lo que dice el texto. El chiste era que ella fuera la sorpresa. Entonces, que ella oyera la parte que el vestido de ella preferido es su desnudez que le sube desde... No, o sea, ya escuchó la traducción, ya hay que lavar, no, esa parte ya la perdimos el efecto sorpresa. Ok. Dos cosas con las que voy a terminar. ¿Me puedo volver a explicar? Te vas a inspirar en otro. Ahorita te digo en cuál te puedes volver a inspirar. Ok. Haití, la isla, está compartida, como ustedes saben, un lado Haití y República Dominicana. Una larga historia entre los dos países, entre los dos. Hay una historia entrelazada entre los dos países, naciones, gente, personas, gobiernos, conflictual, migración como uno de los temas, por supuesto. Eso remonta hacia mucho antes de la masacre, de hecho, realizada por Trujillo en los años 30, ¿no? Donde miles de haitianos fueron asesinados, pero en fin, y sigue dando, porque como un poco el tema migración entre países, Abinader hizo un muro que quiere construir, porque total no ha terminado el Trump aquí de este lado, entonces también él quiere hacer sus 400 kilómetros de frontera al mundo del lado. Por cierto, lo que yo digo aquí, son funciones de CEPAL, Naciones Unidas, incumbe a un servidor, no compromete a la organización donde yo laboro, que no hace poesía, por cierto. Ok, entonces, escogí un fragmentito muy chiquito de Jacques Viau. Es un poeta haitiano, pero de los dos lados de la isla. Digo de los dos lados porque él nació en Haití, creció, pero fue a vivir a Dominicana. De hecho, creció adulto en Dominicana. Y acabó siendo asesinado, muerto en República Dominicana, combatiendo las tropas en los años 65, la invasión norteamericana a Dominicana en ese periodo, y él, junto con Camañón, el gran dirigente dominicano de aquel tiempo, soldado, él participó en estas tropas de combate en contra del invasor y quedó muerto. Y escribe un texto que cuando uno piensa en los dos países, que siempre uno va a decir, no, los dominicanos aquí y allá, hay un conflicto, sí es cierto, pero también hay una profunda empatía, solidaridad que existe en el pueblo dominicano, en los espacios a veces insospechados, que lo podríamos señalar. Entonces, el escoger vio este cachito, este pedacito que voy a leer, es justamente con esa intención, porque en el texto de economía había justamente todo un rollo sobre la parte entre las dos economías, la parte económica comparativa, porque justo se pone siempre el ejemplo, Haití que está en los trasfondos, bajando y bajando y bajando, y Dominicana subiendo y subiendo, etcétera, etcétera. Y el recurrir al texto de Viau es justamente un poco un homenaje al sentir de nuestros pueblos, a la historia común, más allá de lo que los gobernantes hayan hecho para enemistarnos, voltearnos. No digo que no exista, no es, o sea, no es como un invento, no, es real, y quienes lo han vivido, lo padecen, lo saben. Jacques Viau escribió: J'ai voulu vous parler de ma patrie, de mes deux patries, de mon île divisée jadis par les hommes, là où ils s'accouplèrent, où créer un fleuve. He querido hablarnos de mi patria, de mis dos patrias, de mi vida, que hace mucho dividieron los hombres ahí, donde se aparearon para crear un río. Quizás os hable de ambas, son dos terrones complementarios, puntos cardinales de mi tristeza, caídos de la rosa de los vientos, como amantes en cuyo abrazo se rompieran. Champion. Y una nota de esperanza, con lo que me gusta cerrar. De Cito Cavé, gran poeta, diseur, como dicen diseur en español, sería. Cuenta cuánto. No, pero es, Cito Cavé en una sala como esta, con un par de tragos es necesario, sentado, puede volver a recitar poesías de él. ¿Tú te acuerdas en la casa? Cuando vino aquí una vez, Mónica me invitó.
y recitar sus textos, y uno pensara que los grabó en su cabecita y los está repitiendo, con las inflexiones. Y de verdad, si hicieras, agarraras el texto, digamos, publicado, y los ritmos, pero es un diseur, es un encantador. Eso es la parte, eso es de verdad. O sea, no encantador de serpiente, encantador de ser humano. Y tiene esa gran generosidad en sus textos, tanto, digamos, cuentos, también es cuentista, muchos cuentos y poesía. Él y teatro. De hecho, es un hombre de teatro y creo que hay un par de textos de él que están recogidos. Yo recogí otro, con esto termino. M'envie. Quisiera. Aquí de pie, quiero contarte mi historia. Quiero jugar. Quiero hacerte una promesa y quiero que te llegue donde sea que estés. Quiero que me parte el rayo. Quiero que me queme el sol. Quiero que el viento me desgarre. Quiero tener alas y poder volar. Quiero entrar en tu mirada para que la calle sea bella. Para que el país cambie. Que me lleves a viajar y me traigas de vuelta a todos los lugares que quise. Quiero ver todas las luces prendidas y los perros en las calles y los pájaros frenéticos. Quiero que vengas hacia mí. Quiero que repiquen las campanas y ponerme de rodillas y rezar por ti. Podamos campelar. Ustedes ya van a entender porque ya lo se lo dice en español. Moi, je dis toute histoire. Moi, je jouer. Moi, je sémenter. Moi, je seulement me jouer côté au rété. Moi, je ton écraser. Moi, je soleil bouler. Moi, je vais déchouquer. Moi, je me pousser. Moi, je voler. Moi, je entrer dans le géo. Luli, canta tantito. Tú no, hazme nomás como, hazme simplemente como una vocecita de back, así de back, lo que sea. La música que quieras tú. Te escucho. Yo, sauver la vie, moi, en misère, moi, Moi, je entrer dans le géo pour la vie à une belle, pour le pays à changer. Moi, je faire me voyager. Et puis, je tourner, tout côté de remet. Petite moi malade, moi courir gangan, c'est milo. Gangan. Un petit moi malade, moi courir gangan. Moi, je l'empire lui-même, moi, je tout chien dehors, moi, je tout oiseaux fous, moi, je avancer sous moi, moi, je cloche sur son nez, et puis, moi, je mettre à genoux, pour la prière. Agradecemos y ahí continuamos. Y quisiera solo narrar algo que este proyecto de Haití, la literatura, hace 10 años yo estuve invitado a un festival de poesía en República Dominicana. Entonces, hablando con algunos de los poetas dominicanos, les planteé la posibilidad de hacer un número de la revista que se titulara Una isla, dos literaturas. La reacción de los poetas dominicanos me asombró, fue de negación. Entonces, por eso en algún momento yo pongo que hay una actitud realmente soberbiamente clasista de los poetas dominicanos hacia los haitianos. Y es algo que duele y hiere. No quiero con esto bajar el ánimo que estamos planteando, pero es algo que sí me pegó. Francisca Guillén. Un día las musas posarán desnudas para los poetas. Un día la poesía saldrá del mercado de la poesía saldrá de su guarida y emprenderá sola el camino, como una grande. Será un día de pinturas al fresco, un día pintarrajeado sin caballete, con matices sumamente vivos, y ese día se beberá cristalino como una fuente, se comerá por racimos maduros de frutas, bellas frutas, que estallarán en carcajadas en el zumo de la boca. El horizonte se entrega tendido en pleno desatino ante la frase. Un día vendrá en el que las musas posarán desnudas para los poetas. Y esto fue James Noel,
1978 nació. Escribe en francés y en criollo poesía que se ha musicalizado en canciones. También es actor ocasional. Es editor de una antología de poesía haitiana contemporánea y fundó un programa de residencia para poetas en Haití. Creó la revista Intranquilités que publica literatura del Caribe francófono. Ha publicado una novela, un libro para niños y una docena de poemarios. Recibió la Orden Francesa de las Artes y la Literatura en 2017, anarquista de la palabra. Se declara eterno adolescente, insolente y provocador. Y de René Philoctet, 1932-1995, escritor, poeta, dramaturgo, periodista haitiano. En los años 60 funda con Jean-Claude Frignolet y Franck Etienne el movimiento espiralista, corriente literaria determinante en las generaciones posteriores. Autor de una extensa e intensa obra poética. Escribió también varias obras teatrales. Mientras trabajaba como profesor de literatura en un instituto de Puerto Príncipe, escribía encendidas crónicas periodistas contra la violencia y la corrupción de la dictadura de los Duvalier. Publicó en editoriales haitianas 3 novelas, 4 obras teatrales y 10 libros de poema. Urgencia de la poesía. Hubiera podido hablarles de los esplendores de las mañanas, apresar el cielo, embotellar el alba, arreglar a mi manera una nube en alcázar, crear un tiempo festivo en el que resplandecen los besos. Con un solo latido de corazón los hubiera llevado a no concebir la vida en sus verdades propias, a comer los frutos dorados de una estación celeste, a inventar un mar donde tiemblan al infinito fuegos inexpresables. Hubiera podido con mi voz constelar noches pálidas, cultivar el vino de las delicias ciegas, construir un país rosado donde mujeres enjolladas alisan su cabellera bajo el incienso de la luna. Tengo todo un taller de adornos guardados para un férico cortejo, con el eco de los címbalos, el día ardiente, pedrerías, la turbulencia de los colores y pueblos llenos de fe que afluyen como olas a las fiestas acuáticas. Si convoco mis palabras para apalearlos con vértigos, llegarán por montones actores fabulosos de un teatro férico para transmutar las pasionarias en párpados de ángeles ebrios y tocar la flauta a unos soles decapitados. Pero mi sueño se hiela como coágulo de sangre, pues si alguien en la noche llora sobre la ciudad y su corazón sangra en mí, si alguien no tiene fuego para hacer crecer su amor, protegerlo contra el olvido, contra la muerte, se apaga en mí. Si alguien espera en vano a otro para amar o para luchar y sin cejarse le da cuerda a su reloj, espera en mí. Entonces, sin medios tonos y sin ambajes, rompiendo el ala al lirismo de las naturalezas muertas y los vértigos, proclamo la urgencia de la poesía como testigo de cargo en este proceso permanente de los hombres contra el hombre. Gracias. Continuado con ahora la voz de Mónica Mansur, reconocida poeta, traductora, amiga, con la cual ya llevamos más o menos como casi 50 años de conocernos. Perdón, pero hay que decirlo. Todavía no cumplo los 40. Oigan. Bueno, yo voy a leer. Ante todo, quiero felicitar a Eduardo Montes, que me conoce hace tantos años, por su gran proyecto de la revista Blanco Móvil.
que ha abarcado múltiples culturas y países. No es poca cosa mantener este proyecto durante tantos años y que ahora ya está en su número 160. En este momento no recuerdo otra publicación periódica, literaria, con gran interés y dedicación por la poesía que se haya mantenido tanto tiempo. Y debo decir que esto se debe al enorme esfuerzo y entusiasmo de ahora, en el número más reciente que hoy presentamos, de Blanco Móvil, toca Haití, cuya literatura y la de las Antillas francesas es poco conocida en nuestro país, con muy contadas excepciones. Sobre todo las traducciones de Agustí Bartra, de la antología Adán Negro, Poetas Negros de Lengua Francesa, y del cuaderno de un retorno al país natal del martiniqueño Aimé Césaire, el primero publicado por los dos por la editorial Era, primero en 64 y el segundo en 69. Así como una novela de Jacques Romain y otra de Jacques-Stéphane Alexis, que la traducida en México es, se llama En un abrir y cerrar de ojos. Y la compadre General Sol está en Cuba, ¿no? Ajá. Casa de las Américas. Antes de eso, a partir de los libros Así habló el tío, del haitiano Jean Prismas, La decadencia de Occidente de Spengler, de Jean Prismas es de 1928, La decadencia de Occidente del 22, y luego las obras del martiniqueño Franz Fanon, 52 y 61, y del alemán Jan-Heinz Jahn, desde 54. En Europa, debido a su mayor cercanía con África, se creó un gran interés por algunas culturas africanas, como se ve también en las artes plásticas de la época. Vamos a pensar en Picasso. Bueno, en fin. En ese auge también participó Sartre con su prólogo intitulado Orfeo Negro a la antología de poesía africana y malgache de Sangor y sus textos sobre Fanon. En México no está. En 1934 se inició en París el movimiento de la negritud con una revista L'Étudiant Noir y luego Légitime Défense, creadas por 3 estudiantes y poetas: Césaire de Martinica, Sangor de Senegal y Damas de Guyana, que pretendían expresar y desarrollar no solo la reivindicación de la cultura de los negros creada en las colonias europeas esclavistas, sino también una conciencia anticolonial y antidiscriminación. Esto se dio paralelamente a otros movimientos anticolonialistas, reivindicadores y de concientización, como el indigenismo en México en esas épocas, el negrismo en varios países americanos y el Harlem Renaissance en Estados Unidos. El Langston Hughes, que tradujo a varios de los poetas. Sin embargo, estos movimientos se fueron diluyendo y se integraron más bien a la conciencia del marxismo y la lucha de clases de todos los oprimidos del mundo. En el caso de Senegal, con el presidente Senghor de 1960 al 80, y de Haití, los mandatarios utilizaron el movimiento de la negritud para sus fines de poder y control. En la larga y terrible dictadura de los dos Duvalier, desde el 57 el Papa hasta 86, nos libramos se deformaron los ideales de la negritud y se usó un estereotipo esencialista para confirmar un sistema de control. No en vano protestaron muy concienzudamente
acerca de esta manipulación de la negritud, sobre todo René Delpech, Edouard Glissant y Frantz Fanon. El movimiento de la negritud, es cierto, creó y difundió unos nuevos estereotipos rígidos, tanto de los negros como de los blancos, que como estereotipos que eran, mistificaron, falsificaron y parcializaron a las personas de acuerdo con un criterio puramente racial. Pero ese movimiento de la negritud, por eso la traigo a colación, ese movimiento de la negritud también representó una enorme cualidad en lo que se refiere a la literatura. Modificó el uso de la lengua francesa y la llenó de paisajes, historia, rabias y sobre todo de melodías y ritmos absolutamente novedosos a través de una nueva sintaxis y nuevas metáforas. Otra de las grandes revoluciones en la literatura y la cultura haitianas fue, después de mucho combate, la incorporación del creol como lengua oficial de Haití, junto con el francés. En la literatura, en otros siglos, una imitación de la literatura francesa y luego una llamada de atención sobre las circunstancias del país y sus habitantes, con el creol como lengua literaria se añadieron una sensibilidad, unos ritmos, unas actitudes y unas formas de ver la realidad dirigidas a un público mucho más amplio, o sea, a quienes dominan el creol como su cotidianidad, la mayoría de los haitianos. Si consideramos también el analfabetismo creado por los caos político, económico y social, tenemos que mencionar la gran participación de poetas y narradores contemporáneos en la larga tradición de literatura oral, la tradición de los griots, por no hablar del gran gusto por el teatro que ya se mencionó aquí. Muchos poetas y escritores se han dedicado al teatro también. Hace como medio siglo yo me interesé por la poesía negra de América del siglo XX por su notable parentesco con la música. Después de dedicarme a estudiar la poesía del movimiento negrista en América Hispánica, decidí continuar con los movimientos paralelos en toda América y publiqué una antología en 1976, con razón nos conocemos, que puse al día para una reedición aumentada que apareció en Cuba en 2005. Ahora, en este número de la revista Blanco Móvil, Francis Mathis ha actualizado la información sobre la poesía y la literatura de Haití, incluyendo a escritores más jóvenes, que tal vez algunos ya no vivieron las dictaduras, pero que sí participan en el caos político y la miseria de ese país. Sí, aparte de los halagos tan merecidos por esta revista y este nombre, ¿se me permite hacer una crítica? ¿O no? Claro. ¿O me voy a la calle? De calle sería ya un asunto de oficio. No. Diré, bueno, también puede ser. Bueno, entonces diré que me habría gustado ver fotos de Haití, de sus artes o de los autores antologados. Desde luego, las fotos de Leslie Saenz que acompañan estos textos son excelentes, pero también era una oportunidad para dar a conocer un poco más de ese país a través de otras ilustraciones más relacionadas con el tema. Recomiendo a todos que conozcan y disfruten la literatura de Haití en esta revista que hoy presentamos y que sea un abrir de boca para más lecturas. Muchas gracias otra vez a Eduardo Moches y a Francisco.
Coloco la primera palabra, la que desarruga el mar, ofertorio de sueños. Conozco el sabor de los paraísos pasajeros. El segundo, cuando el milagro se vuelve sencillo. En el murmullo de los colores vivos, la verdad prefiere la vida corta y verdadera a la eternidad. Esto fue Salm y fue de René Philoctet. Gracias. Bueno, uno siempre en la parte de los rituales, terminada las exposiciones, lecturas de aquello que estamos sobre en la mesa, se dice, bueno, alguien del público presente quiere refrendar, negar, expresar, gritar, no golpear, no, golpear no. Eso a ella se golpea. Entonces ahí está para ustedes, los que quieran, el micrófono. Pues buenas noches, yo simplemente quiero felicitarlos por el número y quiero agradecer particularmente al poeta Francis Mestris el haberme invitado a escribir ese pequeño texto que ya mencionaba el doctor Randolph Gilbert sobre la poesía haitiana. El tema es realmente apasionante, la materia misma. Pero sí, bueno, fue un texto, yo también un poco como Gilbert, cuando tuvo la gentileza de invitarme, Francis, yo estaba en Canadá, en Montreal concretamente, y después en Francia, entonces fue un poco complicado en términos de tiempo, pero fue un texto que a mí misma me ayudó a entender cosas que estaban por ahí, pero que yo no tomaba en cuenta mucho porque soy historiadora básicamente y luego traductora, o al revés, traductora y luego historiadora. Entonces, pues quiero agradecer simplemente esa situación y también decirles que me da mucho gusto conocer en persona a la doctora Mónica Mansur, que cito invariablemente en esa colección de traducciones, porque yo buscaba un poco mostrar a los lectores que había habido un interés y había habido traducciones en español, o sea que la poesía haitiana fue con mucho un interés, aunque es en un grupo pequeño de intelectuales que estuvieron atentos y que quisieron e hicieron traducciones desde muy tempranamente. Está la doctora Mansur, pero está el mismo texto que ella citó de Agustín Bartra, una de las primeras traducciones, y respecto a lo que dijeron también que decía Randolph, también hay una antología bilingüe de poesía haitiana y dominicana, que claro, respecto a lo que dice el señor Moches, bueno, Eduardo, fue una iniciativa de dos poetas haitianos, Gaston Saint-Fleur y Émile Belliard, pero o sea, fue posible. Esa antología está publicada por el gobierno dominicano. Entonces, me parece que a pesar de todas estas problemáticas y estas tensiones por demás históricas y un anti-haitianismo histórico también de parte de los dominicanos y de la República Dominicana, sobre todo de los gobiernos, pues sí ha habido escasos, quizá único, pero este esfuerzo también de unir esos dos pueblos a través de la poesía, que me parece fundamental y que yo creo que la poesía sigue siendo un gran baluarte de esperanza para Haití y para todos los pueblos que siempre atravesamos por mil crisis, caos, odios, guerras, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que se publique poesía, que se lea poesía. Muchas gracias por eso. Y que en nuestra medida, pues, podamos apreciar la poesía, los que no somos poetas, que la podamos apreciar, que podamos seguir
leyendo, disfrutando, estando atentos a este girar del mundo. Muchas gracias. No, ya no. Lo que quisiera retomar un punto que mencionó Mónica Monsur, la aportación de la literatura francófona del Caribe a la lengua francesa, ¿no? Y creo que sí lo señalé aquí en mi artículo de introducción, ¿no? Digo, este terruño cultural fraguó también su lengua, el criollo, ¿no? Que unificó los múltiples idiomas de las etnias africanas que proveyeron los esclavos e injertó en el francés el ritmo de los tambores africanos y de las trompetas de jazz. También quiero decir que las novelas, las novelas haitianas son de una intensa poesía. No, yo creo que la poesía no solamente es en versos, la poesía también puede ser en prosa, ¿eh? Y hay muchas novelas haitianas que están ahitas de poesía, llenas de poesía. Por ejemplo, para empezar, Compadre General Sol, de Jacques-Stéphane Alexis, es una novela de una fuerza poética extraordinaria, ¿no? También, sí. Sí, y también las novelas de Yannick Laens son intensamente poéticas, ¿no? Empezando por Baño de Luna y La casa de mi padre, etcétera, ¿no? Y Lionel Trujillo es también un novelista principalmente, pero también es poeta. Y sí quisiera leer algo de él, porque es precisamente sí, es un poco de un poeta irónico, pero con una ironía un poco triste, ¿no? Y dice así: es con las manos que se hacen canciones, es el título de su poemario. Y dice así: ya no hay más poema, no te mandaré un poema, mi amigo. ¿Qué te diría, sino que la noche es la misma en Puerto Príncipe o San Malo? Solo cambia el color del agua. ¿Qué te diría, sino que los guardacostas americanos han rescatado otra vez a haitianos en el mar de Florida, no lejos de los tiburones? ¿Qué te diré, sino que nuestras vidas son tristes como la de las viejas parejas que duermen aparte? Cuando salgo, veo hombres que caminan hacia lo de afuera de las cosas. Sin embargo, saben que no es el pan y la paz que los espera al final de la calle. Cuando me paro, veo a este hombre al final de su carrera que mira la muerte por dentro, pero el árbol es demasiado seco para el peso de un colgado, o demasiado triste, o demasiado viejo. ¿Y por qué el hombre le pediría al árbol de firmar su derrota? Cada mañana veo a esta mujer sin gozo ni esperanza, los brazos abiertos. Cada mañana ella lastima sus rodillas sobre las gradas de una iglesia. No te enviaré un poema, mi amigo. ¿Cómo decir la presencia de muerte en la vida? Guardé mucho tiempo un pedazo de luna en mi bolsillo para serenatas y ritornelos. Y luego pasaron muchos muertos por mi vida. No sé cuál de ellos se llevó mi pedazo de luna. Les regalé mi deseo de poema a los que amé y que ya no están. Todo lo que puedo ofrecerte por el otro lado del mar es un silencio que naufragó. Utilizado por Francis en relación a la narrativa, yo creo que es pendiente que tenemos que quizás subsanar y realizar en algún momento un número especial, quizás de narrativa caribeña, en el cual se pueden analizar la narrativa haitiana.
creo que es un proyecto a tirarle a ver quién se anima a nadar en esas aguas, pero creo que sería así interesante realmente poder realizar un número de narrativa caribeña. Y no sé si alguien más quiere hablar de los reunidos. Quiero contestar. ¡Oh, al fin! Literatura caribeña son 8 números de... Está bien, digo, sería hacer un libro. Pensemos en un proyecto, claro, pensemos en un proyecto de un libro, digo, en el cual sí. En la revista no alcanza. No, alcanza poco, digo, pero podemos pensar en hacer un proyecto en el cual Blancomuni, digamos, participaría en el proyecto de un libro sobre narrativa caribeña. ¿Alguien más para dar, digamos, por finalizado? Y vuelvo a enfatizar algo que agradezco realmente, el trabajo fotográfico de Leslie Sain, que ha integrado adecuadamente, bellamente y poéticamente imágenes que se presentan en la propia revista. Gracias, buenas noches, hasta el próximo. ¿Qué? Las fotos son excelentes. No, mira, hubo un intento de acercarnos a fotógrafos haitianos, pero son caros. Sí, había un intento así como de $5,000, lo cual nos daba, digamos, sería algo así como 10 años de revista. Para ser justos, hubo una propuesta, yo la puse en la mesa en Francis, que con base a los metal de coupé, metal recortado, Carlos está aquí, hay una colección aquí, privada, tanto de Carlos como de uno, que nosotros poníamos para, o sea, free of charge, no te preocupes, no te vas a cobrar nada. Ustedes no la tomaron, sorry, pero esa propuesta estuvo en la mesa, Francis está aquí, no me dejará mentir, como dice la frase bonita, y Carlos está aquí, tienes el libro, que publicó el Colegio de México, excelente, por cierto, Historias y Sueños de Haití, con una colección, no de pintura, porque el tema de pintura sí hay un copyright, o sea, eso es otro boleto, pero los puros metal de coupé que hay disponibles en México, en casas privadas, y ahí hay dos, la de Carlos, que es una colección impresionante, Gustavo también tiene, y su humilde servidor. Ustedes no la han tomado, perdón, o sea, el tema del fotógrafo haitiano es otro boleto, para respetar. Está bien, digo, enseguida salgo, me corto la vena y eso. No, simplemente para asociar, siempre una precisión. No, está bien, el fervor es importante. De pasión me conoce. Sí. El vinito muy bien. Podemos salir al lado aquí. Les invito a tomar un vinito al lado. El otro lado se vino un tanto desgarrador. Gracias.